Queridos amigos de NP25 TV, en esta ocasión nos encontramos en el piso 51 de la Torre Mayor, aquí en la Ciudad de México, con un reconocido investigador de la política en México, el doctor Luis Carlos Ugalde. Muchas gracias, doctor. Yo encantado. Pues bueno, a continuación, queridos amigos, vamos a presentarles el estudio de Integralia. ¿Este estudio en qué consiste, doctor? Es un reporte electoral Integralia 2017 que hacemos cada año para analizar de manera íntegra los resultados de las elecciones. En esta ocasión, el 4 de junio, hubo tres elecciones de gobernador, una de ayuntamiento y una de ellas, la del Estado de México, fue una elección sumamente importante. Las repercusiones de esto para 2018, la elección presidencial, son enormes y este estudio, que está disponible de manera gratuita para todos en el sitio de Integralia, analiza qué pasó y qué significa para el futuro. Pues muy bien, queridos amigos, vamos a ver, recuerden que está completo, lo vamos a presentar íntegro y pues regresamos para despedir esta presentación. Muy buenos días, mi nombre es Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores. Me acompaña Gabriel Moreno, consultor y coordinador de la investigación de este reporte electoral. Javier Márquez, que es consultor de Buendía Laredo, asociados, y además es un experto en temas de análisis numérico, electoral, de tendencias y de intención del voto en México. El programa del día de hoy haremos una exposición inicial de los resultados del reporte electoral. Posteriormente, Javier Márquez hará comentarios y pasaremos a una sesión de preguntas, comentarios y respuestas por parte de ustedes. El propósito de este reporte electoral es dejar un testimonio, un balance global de lo que ocurrió en la pasada elección del 4 de junio. Y vamos a ir describiendo poco a poco lo que observamos, lo que ocurrió, lo que los números nos dicen. Luego vamos a hacer un balance global, lo que vemos para 2018. Esta elección tiene implicaciones muy significativas para la elección 2018 y posteriormente cuáles son nuestras recomendaciones para mejorar el andamiaje institucional del sistema electoral mexicano. Estuvo en juego 4 elecciones, 3 gubernaturas, diputaciones locales y muchos ayuntamientos. Los resultados de gobernador, ustedes los conocen, ahí están los ganadores en las 3 elecciones que eligieron gobernador. El tema central, sin embargo, es el hecho de que la competitividad electoral aumentó significativamente. Dicho de otra manera, la hegemonía que el PRI tenía en Coahuila y el Estado de México se erosionó. Estos son los márgenes que cambiaron la manera como votaron los punteros en estas elecciones. En el caso del Estado de México, hace 6 años el ganador, que fue el PRI, ganó por más de 42 puntos de ventaja y hoy la diferencia es de 2.9 puntos. En el caso de Coahuila, la diferencia hace 6 años fue de más de 25 puntos y nuevamente vemos ahora una diferencia de 2.5. Curiosamente, la mayor competitividad, que debiese ser una buena noticia para la política electoral mexicana, la de las condiciones de la competencia, se vuelve una mala noticia porque cuando hay elecciones muy estrechas, acaba por haber conflictos postelectorales, denuncias de irregularidades y desacato de los resultados. En Nayarit, por otra parte, en donde la competitividad disminuyó, pasó de un margen de 7.5 a casi 14 puntos. La diferencia entre los dos candidatos punteros es justamente ahí donde ha habido poco conflicto postelectoral. Por cierto, llama la atención, yo no lo sabía, que en Nayarit el PRI está pidiendo la nulidad de la elección. De manera silenciosa, dado que su candidato a gobernador aceptó el resultado públicamente, fue el único candidato a gobernador que lo hizo el mismo día, pero su partido está pidiendo la nulidad de la elección. En cuanto a organización electoral, los datos sugieren que la organización electoral fue eficaz. Solamente 2 casillas no se instalaron. Hubo ciudadanos tomados de la fila. Los porcentajes que se observan son semejantes a los que ha habido en otras elecciones.
varía entre 5 y 8% de ciudadanos que fueron tomados de los que estaban formados afuera de la casilla electoral. No se observa nada fuera de norma. Lo que sí llama la atención profundamente es el hecho de que año tras año, en los últimos 10 años, ha aumentado el número de ciudadanos que rechazan fungir como funcionarios de casilla. Una de las mayores fortalezas del sistema electoral mexicano es la ciudadanización en la integración de mesas de casilla, y lo que observamos es que ha aumentado el número de personas que rechazan serlo. Las razones son muchas. Una es la inseguridad, la desconfianza, y sin duda, si cada vez que hay elecciones los perdedores acusan fraude electoral, los funcionarios de casilla seleccionados simplemente prefieren evitar ser acusados también de cometer fraude, porque esto ha sido una práctica en los últimos 10 o 15 años. Esta tasa de rechazo tan alta de 17% lo que hace es que encarece la organización de las elecciones y hace que para el INE sea cada vez más difícil encontrar gente que quiera fungir como funcionario de casilla. ¿Qué tan vigiladas estuvieron las elecciones? Ahí están los números de representantes por partido político, por entidad. Quiero llamar la atención sobre 2 o 3 hechos. El primero que ustedes pueden ver aquí es que el PRI ha sido siempre el partido que más representantes tiene en las casillas de votación. El segundo es que en el Estado de México, donde Morena había registrado más de 18,000 representantes de casilla, más del 100% días antes de la elección, llama la atención que el día de la elección solamente se presentó el 79% de los representantes de casilla. En el estado de Coahuila, donde el PAN fue muy competitivo y estuvo a punto de ganar la elección, se observa que solamente pudo completar el 84% de los centros de votación. El PAN tuvo su mejor lugar para cubrir casillas en el estado de Veracruz, pero aún ahí, donde el PAN ganó significativamente al PRI, aún en esa entidad el PRI muestra una cobertura mayor en cuanto a la cobertura de las elecciones. Sin duda la elección del Estado de México es la elección que más llamó la atención por su tamaño. Esta es la forma como en el Estado de México han venido votando en los últimos años. Ustedes van a ver esto en el reporte electoral que ya está disponible en la página de Integralia y que se les ha entregado en una versión en disco electrónico. Pero aquí ustedes ven la manera como ha evolucionado el voto en el Estado de México. Si uno ve, y en unos momentos entraremos más en detalle de esto, si uno ve este mapa 2017 de gobernador, uno pensaría que el PRI es hegemónico, territorialmente domina el 90% del territorio de esa entidad, pero claramente esto es parte de la historia. Un análisis más detallado lo que nos muestra es que el PRI perdió todo el cinturón conurbado a la Ciudad de México, junto con el PAN, que ganó algo de lo que se denominaba el cinturón azul, y el PRD algunos municipios muy importantes de la zona oriente de la Ciudad de México, pero el resto de la zona conurbada, la más importante económicamente, la más importante en términos poblacionales, fue ganado mayoritariamente por Morena. En esta zona donde el PRI perdió ampliamente hay 9.11 millones de habitantes, 5.9 millones de electores. Gabriel Moreno nos va a hacer una explicación más detallada de estos datos. Gracias, Luis Carlos. Buenos días. Gracias a todos por venir. Me gustaría entrar un poco en detalle sobre este fenómeno que se observa aquí en la zona metropolitana y acá en el surponiente del Estado de México. Después de la elección había ciertos señalamientos, observaciones que quizá la victoria del PRI podía ser explicada por su desempeño, por su buen desempeño en las casillas no urbanas o rurales. Entonces decidimos ver cómo es que se distribuyó el voto entre las casillas urbanas y las casillas no urbanas o rurales.
Primero vimos, el Estado de México es una entidad principalmente urbana, entonces por eso está la desproporción entre casillas urbanas y rurales. Hay muchísimas más urbanas, de 7-2 prácticamente, pero la participación en casillas rurales aumentó y fue mayor que la de las casillas urbanas, y esto se observa igual en relación a la elección de gobernador de 2011. Por partido, el porcentaje de votación fue mejor para Morena en aquellas casillas que eran urbanas, como las que se observan en la zona metropolitana del Valle de México. Y en el surponiente del Estado de México, donde es principalmente rural, la entidad, se ve un desempeño mucho mejor del PRI que de Morena. Sin embargo, esta relación, aunque es positiva en relación a casillas rurales para el PRI y negativa para Morena, no explica por qué las casillas rurales o las personas que viven en zonas rurales salieron a votar por el PRI. De hecho, el PRI históricamente siempre ha tenido un mejor desempeño en casillas rurales que en casillas urbanas. Le regreso la palabra a Luis Carlos para que continúe con... Esto básicamente significa que el PRI fue muy eficaz en convencer o en movilizar a su electorado rural para que fuera a votar. Es muy importante señalar esta diferencia. Mientras la mayor parte, el 75% de los electores estaban en casillas urbanas, ven ustedes la diferencia de la gente que acudió a votar en casillas rurales. Es decir, la capacidad de hacer una diferencia a través del voto no urbano o rural es lo que explica la diferencia por la cual el PRI ganó en el Estado de México. Hay muchas explicaciones, muchas interpretaciones de lo que significa eso. López Obrador ha dicho que esa diferencia es lo que explica un presunto fraude electoral. El PRI ha argumentado que lo que explica es que es un partido que sabe convencer a sus bases de apoyo. No estamos dando una explicación de lo que ocurrió, pero sí es clara la razón por la cual el PRI predominó en esa entidad. En el estado de Coahuila, los resultados son claros. Algo que llama la atención es que hubo un voto diferenciado. Si ustedes observan, para el PRI votó para gobernador el 38.9% de la votación, y ustedes verán que para diputados el porcentaje es de 45%. Hay una diferencia de 6 puntos de gobernador y diputados para el PRI. En número de ayuntamientos, el PRI prevalece como un partido predominante en la entidad. En el caso de Nayarit sí se observa un cambio drástico en la manera como votan los electores. Vean ustedes el cambio de la predominancia del PRI en cuanto al número de ayuntamientos. Cae básicamente a la mitad. En el estado de Nayarit pasa de 16 a 8 las entidades, los ayuntamientos que estarán en manos del PRI. Veracruz es una entidad donde claramente hay otra distribución y alteración significativa en la manera como se gobierna a nivel municipal. Esto es muy importante. Veracruz es la tercera entidad del país con más electores, 5.1 millones de electores. La elección capturó poca atención respecto al Estado de México e inclusive Coahuila. Pero en términos numéricos, Veracruz fue la segunda elección más relevante de 2017. Y lo fue aún más porque hubo un cambio drástico en la distribución del poder. Los 10 municipios más relevantes del Estado son esos y en ninguno de ellos el PRI ganó. Los más relevantes fueron ganados por PAN y Morena. Morena tuvo el tercer lugar en cuanto al número de sufragios obtenidos, pero obtuvo la capital Jalapa, la zona sur Coatzacoalcos y Minatitlán y la zona norte de Poza Rica. Como ustedes saben, Poza Rica y esta zona del sur son zonas sumamente relevantes en materia energética, en materia de petroquímica, en materia de la industria que está en estos momentos tratando de despegar después de muchos años de un debate por la falta de operaciones de petróleos mexicanos. Y el Partido Acción Nacional en coalición con el PRD ganan el resto.
Un candidato independiente gana en San Andrés Tuxtla, lo cual llama la atención, como veremos en unos momentos. Como ustedes verán aquí, el PRI era hegemónico a nivel municipal, hoy ha caído significativamente su posición política en la entidad. Bueno, yo les quiero contar un poco de cómo ha sido el crecimiento electoral de Morena. Prácticamente después de los resultados de esta elección podríamos decir que Morena se posiciona como la tercera fuerza política en este país, desplazando a otros partidos de izquierda que tradicionalmente se llevaban una parte importante del voto. Morena se registró como partido en 2014 y participó por primera vez en el proceso electoral federal y con elecciones concurrentes de 2015, y en ese entonces Morena capturó el 7% de la votación efectiva emitida en toda la elección. 2 años después, este año vemos que prácticamente ha triplicado su alcance. Del 7% que obtenía en 2015, hoy se lleva casi 21%, y esa misma relación la vemos en esta gráfica, que es la tasa de éxito de Morena. Esta tasa de éxito está calculada como el número de victorias que se llevó Morena sobre los cargos en disputa por año de la elección. Entonces vemos que en 2015 se llevaba esto y este año se llevó esto. Eso es igual una relación que prácticamente se ha triplicado. Entonces, por esta razón, Morena se ha convertido en una opción completamente viable para el 2018, y sin duda Andrés Manuel López Obrador va a ser uno de los candidatos punteros en esa elección. La siguiente diapositiva es este mismo análisis, pero para la pérdida de apoyo político que ha sufrido el PRI. Este análisis lo realizamos observando elecciones de gobernador. Aquí tienen las elecciones de 2015, 2016 y 2017 versus las elecciones de gobernador previas para cada año, ¿no? Entonces, la de 2016 se compara con la de 2010, la de 2015 con la de 2009 y la de 2017 contra la de 2011. En total son 24 elecciones de gobernador las que fueron analizadas, y en ellas vemos que el PRI ha perdido alrededor de 3 millones de votos. Tan solo este año perdió cerca del 21% de su votación. Entonces, esta configuración que les platicaba Luis Carlos de cómo el PRI, aunque sigue teniendo victorias a nivel de gobernador, ya no las tiene como antes, ya no tiene victorias con un margen del 40%, sino ya tiene victorias mucho más chicas, del 3 o del 2%, y eso en parte se explica por esta caída del apoyo electoral del PRI, y que muchos de esos votos de alguna forma han sido transferidos a la oposición, ya sea al PAN, a la alianza PAN-PRD o a Morena. Una pregunta que se hace comúnmente es: ¿qué onda con los independientes? Los independientes ganaron en tres municipios en Veracruz. Uno de ellos es el único relevante, que es San Andrés Tuxtla, un lugar precioso, Tlacotalpan, que a lo mejor algunos de ustedes conocen, es un pueblo precioso, pero la verdad es que no es muy grande, como que en términos electorales solamente uno es importante. Hubo muchos candidatos registrados como aspirantes a independientes, pero solo 3 obtuvieron la victoria. Pensamos que esto se debe a que los candidatos de partido, muchos de ellos capturaron el voto antisistema, claramente Morena en el Estado de México, claramente el PAN en Coahuila, claramente el PAN y el PRD en Nayarit, de tal forma que cuando candidatos de partido se ostentan como los candidatos antisistema, anticorrupción, los candidatos independientes pasan a un segundo plano, salvo 3 excepciones en el caso de Veracruz. En el reporte me gustaría que ustedes vean quiénes son estos candidatos. Verán que de los 3 ganadores, 2 son políticos profesionales de partido, que al no obtener probablemente la opción o la oportunidad en sus partidos optaron por la vía independiente. Solo uno de los 3 ganadores parece ser alguien desvinculado formalmente de los partidos políticos. ¿Cuánto costaron las elecciones? Presupuestariamente
seguramente supera varias veces estas cifras oficiales. En términos del costo por voto, en términos del costo por votante registrado, el promedio del costo por votante registrado fue de 203 pesos y el costo promedio del voto emitido fue de 347 pesos. Es decir, si ustedes hacen un promedio de votante registrado de estas 4 datos, les da 203 pesos y esto es el costo por voto emitido. Entre más gente vota, el costo es claramente menor. Este promedio es de 347 pesos. Reitero, son los costos promedio presupuestarios formales registrados. Si se le sumara los flujos no registrados o ilegales, esta suma sería varias veces superior. ¿Cuáles son las conclusiones que tiene Integralia? 6 conclusiones de nuestro análisis electoral. El primero es que Morena se ha convertido en la tercera fuerza política, una fuerza creciente y obviamente una alternativa viable para el 2018. En contraste, el PRI es el partido que más votos ha perdido a nivel estatal. El triunfo simbólico y políticamente muy relevante en el Estado de México y en Coahuila se ve opacado y se ve contrarrestado por este hecho fundamental de que el PRI ha perdido casi 3 millones de votos en los últimos 3 años. Solo este año perdió 1.3 millones de sufragios. La tercera conclusión es que la alianza PAN-PRD fue efectiva electoralmente, igual que en 2016. Este año, como los números mostraron, ganó ampliamente en Nayarit y en los municipios del estado de Veracruz. La cuarta conclusión es que, salvo por 3 ayuntamientos ganados en Veracruz, las candidaturas independientes fueron irrelevantes. Quinta conclusión es que se erosionó la hegemonía del PRI en el Estado de México y en Coahuila y se modificó significativamente la distribución del poder político en Nayarit y en Veracruz. Sexta conclusión es la logística de la elección fue eficaz. Por ejemplo, solo dejaron de instalarse 2 casillas electorales, pero se han degradado significativamente las condiciones de la competencia, llámese compra del voto, movilización electoral, gasto excesivo de campañas, amedrentamiento de votantes, y se ha puesto de esa forma en entredicho la percepción de la legitimidad de los resultados electorales. Con base en esto, ¿qué implicaciones vemos para 2018? La primera es que hasta el día de hoy, al menos, lo más probable pareciera ser que habrá una carrera de 2 candidatos en la elección presidencial de 2018 y uno de ellos, con la información disponible hasta el día de hoy, sería Andrés Manuel López Obrador. Con base en lo que vimos este año y en lo que se ha visto en los últimos años, es previsible que las campañas de 2018 estén llenas de fenómenos de clientelismo electoral y gasto excesivo por encima de la ley. No hay razón para pensar que las estrategias de los partidos, y hablo en plural, de los partidos, vayan a modificarse respecto a lo que ocurrió este año y en los últimos años. La tercera cosa que vemos es que en 2018 veremos autoproclamaciones de victoria y después desacato de los resultados por parte de candidatos a presidente de la República y candidatos a gobernador. El próximo año hay 8 elecciones de gobernador y una de jefe de gobierno de la Ciudad de México. Si ustedes observan lo que ocurrió en las entidades que eligieron gobernador, 2 de las 3 en último desacato, múltiples ganadores, es previsible que lo mismo ocurra el próximo año, con la diferencia de que habrá 3 veces más elecciones de gobernador y habrá otras elecciones, de tal forma que tendremos en 2018, además de la elección de presidente y Congreso Federal, 30 elecciones locales. La cuarta es que observamos un fenómeno de frustración ciudadana frente al sistema electoral y una baja satisfacción con la democracia. No hay razón para pensar
evitar que esta frustración ciudadana vaya a modificarse en los próximos meses. De tal forma que en un sistema que tiende a fragmentar el voto y que tiende a alienar a quienes son los llamados perdedores, se genera en la ciudadanía una situación de frustración, de alienación y de desencanto y de duda y cuestionamiento del sistema electoral. Una quinta reflexión hacia 2018 es si habrá cisnes negros. Y como ustedes saben, esto de los cisnes negros son simplemente eventos imprevistos, improbables, que nadie tiene en el radar, pero que en ocasiones en la historia ocurren estos llamados cisnes negros. La pregunta que hay que hacernos, como una reflexión simplemente para retar las visiones o los lugares comunes, es pensar si puede haber algún cisne negro en 2018. Vemos dos posibles, bueno, no, esto no son posibles, los cisnes negros son posibles, pero si hubiera que pensar qué cisne negro podría haber en 2018, deslizamos dos ideas: que la competencia final no incluya a Morena y sea entre los candidatos del PRI de la alianza PAN-PRD. Lo que ocurrió este fin de semana del anuncio de una coalición amplia podría dar lugar a que esto fuera un cisne negro, y quiero reiterar, los cisnes negros son eventos improbables, imprevistos, difíciles de materializar, pero que eventualmente ocurren en la historia. El otro es que un independiente capture el voto antisistema y sea finalista en la contienda presidencial. ¿Qué recomendamos para 2019? Y esto quiero resaltar. ¿Qué recomendamos para 2019? La próxima reforma electoral relevante, seria, reflexiva, ojalá será a partir de 2019. Y es posible que la manera como concluya la elección del próximo año y las condiciones de conflictividad que la rodeen hagan que la clase política con seriedad se siente a hacer ahora sí una reforma electoral relevante de largo plazo. En Integralia tenemos 4 propuestas para esa reforma electoral. La primera es hacer efectivo el voto obligatorio para disminuir la efectividad del clientelismo electoral. En México existe voto obligatorio en la Constitución, pero no hay sanciones para quien lo incumple. Y hacer obligatorio hacer sancionable el voto obligatorio ayudaría a diluir el impacto del clientelismo electoral. No es lo mismo intentar comprar votos en una elección donde vota la mitad del electorado que hacerlo cuando vota el 90%. Se diluye el impacto del clientelismo electoral. Lo que hemos observado en las últimas elecciones en México, incluidas las de este año, es el intento de los partidos de querer allegarse simpatías y votos a través de la entrega de dádivas, la movilización, el condicionamiento de programas sociales, el infundir miedo entre los votantes. Prohibiciones son ineficaces. Incluir el voto obligatorio puede hacer que se diluya el impacto de este clientelismo y eso lo desincentiva. La segunda idea, que no es nueva, es el tema de la segunda vuelta electoral para estimular el voto sincero en la primera ronda y el voto reflexivo en la segunda. La segunda vuelta electoral no tiene nada que ver con gobiernos de coalición, tampoco tiene nada que ver con gobiernos estables ni con la formación de políticas públicas. La segunda vuelta es darle al elector la oportunidad de reflexionar su voto en 2 fases y con ello permitir un voto más informado y más contundente. La tercera recomendación es centralizar completamente el sistema electoral. Uno de los problemas que vimos este año es que no sabíamos quién era el responsable, si el INE o el Instituto Electoral Local. Y en esta falta de claridad de las responsabilidades, se acaba por culpar a ambos, se acaba sin asignar claramente quién es el responsable. Desafortunadamente, la reforma electoral de 2014 creó un híbrido de organización electoral en donde una parte de la responsabilidad es del INE, otra parte es del llamado OPLE, y en esa bifurcación se genera falta de responsabilidad. Si estamos a la mitad del camino, es mejor cruzar el río de manera completa y generar una centralización completa. Reitero,
Yo creo que la ruta es incorrecta de centralizar la organización electoral, pero ya que estamos a la mitad del camino, es mejor cruzarlo completamente que regresarnos al punto original. Y finalmente, replantear la fiscalización de las campañas electorales, privilegiando mecanismos preventivos como es evitar que haya desvío de recursos públicos o donaciones privadas al margen de la ley. El modelo actual de fiscalización de los partidos y de las campañas está rebasado, es disfuncional, es incluso irrelevante. Gracias. Ahora invitamos a Javier Márquez para que haga sus comentarios. Gracias, Javier. Muchas gracias por la invitación. Me parece un gran resumen sobre lo que ocurrió en la jornada electoral de este año. Y más relevantes se me hacen las conclusiones y las ideas que sueltan para lo que puede ocurrir en 2019. En esto quisiera hacer algunos comentarios, unos 3 al respecto. Quisiera retomar un poco lo de la segunda vuelta electoral, que muy probablemente sí se tenga que discutir después de la próxima elección, de la elección del próximo año. He prestado mucha atención a lo que se ha escrito en las columnas sobre cuáles serían los convenientes o inconvenientes de la segunda vuelta electoral. Creo que he podido catalogar 3 inconvenientes que muchos columnistas ponen. La primera es que es innecesaria para la gobernabilidad, porque los estudios comparativos demuestran que en sistemas fragmentados puede haber negociación para los partidos en la Cámara. Como bien acaba de decir Luis Carlos, la segunda vuelta, al menos para lo que estamos buscando en México, creo que no busca ese objetivo. La segunda, que es, creo que me parece francamente hay que discutirlo para dejar muy en claro el debate, tiene que ver con que produce un reflejo de preferencias artificiales. Al parecer, no le gusta, a algunos comentaristas no les gusta la idea que la primera preferencia de una persona no se puede expresar y no va a ser la definitiva cuando tengan que volver a las urnas en una segunda vuelta. Y quisiera dejar algo muy en claro aquí. De lo que se trata es que la última opción preferida por la gran mayoría de la población es la que no se elige. Para eso sí sirve la segunda vuelta, y no es menor decirlo por el grave problema de insatisfacción que estamos teniendo aquí en México. En los siguientes 3 comentarios voy a regresar a la insatisfacción. Pero es sumamente importante decir que esto se trata como si todos aquí, hay 3 helados, vamos a ir a la nevería todos aquí, y a todos nos van a dar el helado del mismo sabor. Aquí lo importante no es si vamos a conseguir el helado que más nos gusta, sino lo que tratamos es de minimizar la insatisfacción con el helado que de plano no queremos. Y es lo que está ocurriendo en México y está afectando también a la confianza en las instituciones. La confianza en las instituciones depende mucho de quién gana y quién no gana. Y si gana la opción menos preferida por todos los que estamos aquí, vamos a tener un gran grado de insatisfacción con la democracia y las autoridades electorales. Esto siembra suspicacias que pueden ser aprovechadas por diversos actores y esto sería lamentable. Hay, sin embargo, creo que una crítica con respecto a la segunda vuelta que puede ser atendida, pero además mete otro elemento al debate. Es lo costosa que podría ser una segunda vuelta. Tendríamos una primera ronda y otra segunda. Esta parecía ser algo muy atendible, pero lo que me parece muy extraño es que no se ha deslizado tanto en el debate la posibilidad que ocurre en muchos lugares del mundo sobre segundas vueltas instantáneas, voto alternativo, voto suplementario. Quiero explicar brevemente de qué se trata esto. En vez de que vayan 2 rondas de votación, en la primera van los electores y votan. Los 2 candidatos, si nadie consigue una mayoría, los 2 candidatos van a la segunda vuelta y son votados. Bueno, en otros países lo que ocurre es que en una sola vuelta se le pregunta al elector, por favor dime cuáles son tus primeras 2 o 3 opciones. Dicen, esta es mi primera, esta es mi segunda, hay algunos que permiten hasta la tercera. ¿Sí? Pues lo que ocurre es que contamos las primeras preferencias de todos, lo que ocurriría en la primera vuelta, y si nadie consigue entonces la mayoría de los votos, tomamos las segundas preferencias de los demás, y es como si en ese momento se registrara la segunda vuelta, pero en un mismo momento, ¿no? Y esto pareciera, esto no es extraño, ocurre en
democracias muy consolidadas en el mundo, y quizás sería bueno también empezar a discutirlo en el tema de la segunda vuelta. Con respecto a la segunda vuelta, obviamente es un tema controvertido porque quienes tienen que regularlo, quienes tienen que decidir si es viable o no son los mismos partidos políticos, y hay muchos elementos estratégicos naturalmente en la segunda vuelta. Quisiera relatarles más o menos cómo está la radiografía de las preferencias electorales en este momento. Quisiera contárselas de la siguiente manera. Generalmente las personas tenemos más de una preferencia política, y los temas que ahorita están dividiendo al electorado en términos de los partidos pueden descifrarse en 4 puntos. El primero sí es partidos antipartidos. La gran mayoría de las personas, cuando le preguntas qué opinión tienen los partidos políticos, una gran mayoría tiene una mala opinión sobre ellos y piensan que el sistema no funciona bien con los partidos políticos. Es aquí donde hay espacios para independientes, pero curiosamente, como bien encontraron aquí en el reporte y ocurrió en las elecciones, no han despegado las candidaturas independientes. Una vez que tenemos este primer plano, partidos antipartidos, después dentro de partidos debemos de ver otra división. Esta, la primera división, sí es la PRI anti-PRI en este momento. Ahora, pero lo que es curioso es que la opción anti-PRI sí la está encabezando muy claramente Moreno, al menos en este momento para el electorado, y con este momento quiere decir antes de la elección, así que será muy interesante ver los próximos resultados después de la elección de 2018. La tercera es la del PAN, la tercera dimensión que le llamamos politólogos. Mientras que está Morena y PRI, una dimensión, algo que parte a esta dimensión es la del PAN o no PAN. ¿Por qué? Porque los panistas pueden irse hacia el PRI o hacia Morena, porque algunos panistas tienen resquicios sobre lo que ocurrió en algunas elecciones en 2006 principalmente, y otros preferirían PRI que a Morena o al revés. Entonces, los panistas son ambivalentes frente a esto, a diferencia de lo que ocurre con los morenistas cuando ven al PRI. Y esas son las 4 dimensiones que estamos encontrando en las preferencias, y que naturalmente los partidos y los actores lo saben, y eso es lo que va moldeando cuáles son sus preferencias sobre la segunda vuelta electoral. ¿De acuerdo? Es el panorama que nos plantea hacia el próximo año y se lo que va a ocurrir en la segunda vuelta electoral después. Quiero regresar un poco a la desconfianza y la insatisfacción que genera, la insatisfacción que existe en el sistema y que está pegando a las autoridades electorales, lo cual me parece muy lamentable. Se ha rebotado en estas elecciones locales, creo que 2 acusaciones que tienen que ver, una con delitos ocurridos durante la campaña, tienen que ver mucho en la parte de fiscalización que nos comentaba Luis Carlos, y la otra es el fraude en el conteo de los votos. Francamente me parece virtual, no hay ninguna prueba de elementos ahora presentada. Cuando te pones a ver los números, el conteo de los votos en México parece muy confiable, lo llevan a cabo los ciudadanos, una labor excelente que hacen, y además el sistema de conteo de votos es muy confiable en México. El sistema de fiscalización y los delitos que ocurren durante la campaña es algo que tiene que ser atendido, y es uno de los principales puntos que sí quisiera destacar de este reporte. De la agenda que tiene que quedarse, va a ser de lo más importante. Con respecto al conteo de votos, ¿se puede evitar o no algún problema con la confianza de las autoridades electorales el próximo año? Quiero poner sobre la mesa 2 puntos para las autoridades. El primero es el PREP y el conteo rápido. Parece que la gente sigue sin entender muy bien de qué se tratan estos ejercicios, y los actores políticos aprovechan de esto para sembrar muchísimas dudas. Estas cosas de comunicación pueden prevenirse, y la autoridad electoral debe prestar mucha atención para que no haya un campo abierto en esa dirección. Son las 3 cosas que quería compartir sobre el reporte. Me parecen muy importantes y atendibles todas las recomendaciones que se hacen, y estoy muy seguro que van a estar en la agenda durante los próximos meses, aunque sé que ustedes están proyectando esto para discusión al 2019 por los tiempos. Sin duda es algo que debemos empezar a discutir desde ahora, y creo que así va a ocurrir. Muchas gracias, Javier.
si hay algún comentario, pregunta. Adelante. Sí, gracias. Buenos días. Por ejemplo, sobre el tema de la segunda vuelta de hacerlo el mismo día de la jornada electoral. Muchas gracias. Buenos días, Elena Ávila de Canal 40. Bueno, otras democracias no tienen 7 partidos. No me imagino el relajo a la hora de llenar el acta. Yo creo que alguna de las lecciones, no sé, no lo mencionaron, pero que nos deja este proceso es el tema del acta, que llenarlo fue un verdadero desastre, y el tema del PREP, que contribuía a darle certeza a la elección y hoy parece que está siendo lo opuesto. Dos, preguntarles también en el tema del voto obligado, en qué países se lleva a cabo y cuál sería la sanción o la amonestación. Y el tema de la segunda vuelta también Lorenzo Córdoba ha insistido en decir que no es momento, no quiere decir que la segunda vuelta no va, sino no antes del 18 porque hay que hacer toda una reingeniería. ¿Cuál sería esta reingeniería o lo que tendría que tocarse más allá de modificarlo para tener una segunda vuelta? Muchas gracias. Mira, la segunda vuelta no es deseable para 2018 por una razón de neutralidad. Los actores políticos verían esto con dedicatoria y esto me parece que desequilibraría y generaría duda respecto a el propósito de esta medida. A mí esa me parece la razón principal por la cual una medida tan relevante como la segunda vuelta no es recomendable para 2018, aunque operativamente fuera ejecutable. De forma que para mí, por lo tanto, y para Integralia, 2019 es el primer año donde se puede analizar esto seriamente. Respecto a el tema del voto obligatorio, existe en muchos países del mundo, en América Latina, existe en Argentina, existe en Perú, existe en Chile. En el reporte electoral que vas a leer al rato con ansias, saliendo de aquí, están las sanciones que se ejecutan. ¿Qué sanciones hay? Monetarias. No puedes hacer trámites administrativos oficiales si no votaste. Hay varias maneras como se puede hacer, no es muy complicado. Y el tema central es que la gente asuma como una obligación acudir a la urna. Hay quienes ven esto con desconfianza, como si estuvieses obligando a ejercer un derecho ciudadano y por lo tanto la calidad del voto obligatorio o la calidad de la gente que iría forzadamente sería menor. Bueno, ¿qué acaso no es la crítica que se hace hoy respecto a los votantes que presuntamente acuden coercionados por los partidos? De tal forma que a mí me parece que a la larga el voto obligatorio puede tener un efecto virtuoso educativo, puede generar el ejecutar una obligación y también disminuir el impacto del tema de la eficacia de la intención de compra del voto. Con respecto a las actas de votación de Coahuila, fue una complicación. Simplemente recordar que en Coahuila hay 6 partidos políticos locales. Había 15 o 16 partidos en contienda, 15 partidos en contienda. No hay otra entidad con esta complejidad. Muchos de estos partidos políticos locales fueron creados en los últimos años con fines clientelares, con fines políticos, eran creaciones desde el propio gobierno para inducir coaliciones que dieran ventaja. Pero esto es buena parte de la explicación de por qué no se pudo llenar correctamente un acta que tenía decenas y decenas de variables y de combinaciones posibles. Hay muchas anécdotas que narran que los funcionarios de casilla a la 1 de la mañana, francamente cansados y con ganas de dormir porque trabajaban, dejaban las cosas y se iban. Y esto creo que es buena parte de la explicación de lo que ocurre en el estado de Coahuila. Del acta de Coahuila, en efecto, la coalición del PAN tenía otros 3 partidos y la coalición del PRI tenía otros 6 partidos, entonces las combinaciones podían ser hasta 127. Las imágenes que se publicaron del acta de Coahuila, podías ver que había realmente un diseño muy raro de cómo se tenía que llenar el acta. La autoridad electoral lo intentó simplificar, pero quizá causó más confusión. Y sí ha habido personas académicos que dicen como, en principio no es malo que haya muchos partidos en una democracia, cualquier persona debería tener el derecho a formar un partido político. El problema es que el sistema tiene que depurar estos partidos que se crean con fines políticos como para debilitar candidatos o para fortalecer a otros,
Y quizá el diseño del acta sea uno de esos, ¿no? Y puede ser que se ponga opciones de que solo puedas votar por un partido, por ejemplo, para que solo apoyes a uno y no estés llenando combinaciones, etc. Yo creo que en ese sentido no está mal que haya muchos partidos en una contienda, pero sí debería encontrarse una forma para que no haya confusión en el diseño del acta, que cuando el votante acude a la urna no se confunda de qué tachar, si debe tachar todos o solo uno, y también cómo se debe diseñar el acta para que los funcionarios de casilla puedan contar más fácil, pero no debería delimitarse el número de partidos en una democracia que se pueden registrar. Creo que sí es súper interesante lo que ocurre con estos partidos. Hay algo que está en la ley que creo que debería también legislarse para evitar este tipo de confusiones. La verdad es que el porcentaje de personas que votan por más de un emblema son muy pocas. Ustedes ven el porcentaje de votos múltiples que ocurrieron en Coahuila es muy poco, y el costo en confianza, conflicto postelectoral, incluso recursos que causó tratar de contrarrestar esos tan poquitos votos de personas que votan por más de dos opciones en una boleta, creo que no vale la pena. Además de que ya habíamos acostumbrado, creo, a la población a decir vota por un solo emblema en una boleta. Durante muchísimos años era parte de la educación a la hora de votar, es decir, no votes por más de uno porque esto se anula. Creo que todo esto se podría simplificar si dijéramos al votante, a lo mejor un candidato puede ser 3 veces postulado por distintos partidos, pero a ver, elige uno, eso es todo, ¿no? Solamente quisiera regresar un poquito a lo de la segunda vuelta, cómo operaría con muchos, con tantos partidos. Es curioso porque se ha implementado este sistema justo en democracias que han tenido muchas facciones provenientes incluso de guerra o de conflictos armados étnicos. Creo que el ejemplo canónico es Sri Lanka, que venía de un conflicto social sumamente importante con muchísimos partidos. Implementaron la segunda vuelta con este propósito de que la última opción no fuera elegida, porque aquí sí causaba revolución que eso ocurriera. Y lo curioso es que también esto alinea los incentivos de los actores políticos, porque empezaron a formarse coaliciones, entendidos, arreglos, en el buen sentido electoral. Incluso durante las primeras 3 elecciones, durante que se utilizó la regla de la segunda vuelta, no fue necesaria la segunda vuelta. Los electores votaron mayoritariamente por alguna opción. Entonces, de hecho, justo para estos escenarios puede ser muy conveniente este tipo de reglas electorales. ¿Alguien más tiene comentarios? Sí, gracias. De Reforma. Quiero preguntarle, la compra y coacción del voto fue el elemento que hizo posible que en el Estado de México ganara el PRI. Y segundo, ¿cómo evalúa el desempeño del INE en este proceso electoral? Respecto a la primera pregunta, es aventurado y sería totalmente infundado decir si tal acción de clientelismo electoral explica el triunfo de un u otro partido. La verdad es que lo que sabemos es que los partidos políticos están haciendo un uso creciente del clientelismo electoral, que incluye movilización, condicionamiento de programas sociales, intentos de compra del voto, entre otras medidas. Hay muchos estudios sobre cuál es, primero, la incidencia de los intentos de compra del voto y luego cuál es el impacto de esos intentos de compra del voto. ¿Qué porcentaje de la población está realmente sometida a este tipo de prácticas clientelares? ¿Y cuántos votantes realmente cambian su voto original por el voto como resultado de esta práctica clientelar? Hay estudios que dicen que no sobrepasa el 15% la efectividad de estos intentos de comprar el voto, pero la verdad creo que los estudios están desactualizados, son incompletos, se requiere más trabajo analítico para saber cuál es el impacto. Claramente en una elección muy cerrada, pues estos votos sí pueden hacer una diferencia, pero también es cierto que el voto secreto sigue siendo el mejor antídoto para este tipo de prácticas. Y dos, el voto obligatorio en el futuro podría ser la mejor vacuna para evitar que estas prácticas hagan una diferencia. Quiero decir que
clientelismo electoral tiene un segundo problema. Más allá del impacto que tenga sobre la libertad de los votantes, el financiar estas actividades tiene un costo económico enorme. Los partidos gastan cantidades en efectivo de fondos ilegales que con frecuencia son desvío de recursos públicos o en ocasiones donaciones privadas ilegales, que ese intento de compra del voto, más allá de su impacto, se fondea de manera ilegal y tiene consecuencias de corrupción enorme en el desempeño de los gobiernos, porque las cantidades de efectivo para el día D, o sea, el día de la jornada, y para fondear el convencimiento y las estructuras piramidales que se requieren en las semanas y meses previos son de tal magnitud que requieren mucho dinero. Y este dinero, por cierto, generalmente no se reporta a la autoridad, o más bien no se reporta a la autoridad. Ustedes nunca van a ver el reporte de gastos de campaña de un candidato que diga movilización del voto, ni tampoco van a ver que diga estrategias de tamales el día de la jornada electoral, de tal forma que esto no se reporta y es un fondeo bastante ilegal. Respecto a la primera pregunta, me parece que el gran problema de esta elección y de las últimas respecto al desempeño de las autoridades electorales tiene que ver con una confusión de cuál es el rol que cada uno juega. Y lo que queda claro es que los propios partidos políticos confunden al electorado al solicitar al INE que atraiga la elección 2 semanas antes de la celebración de los comicios, cuando ese tipo de solicitud tiene que ser hecha meses antes. Hay una enorme confusión cuando se pide que se haga una cosa a la autoridad electoral cuando es función del Ministerio Público, por ejemplo, en temas de delitos electorales. De tal forma que a mí lo que me parece que está rebasado y está completamente desvirtuado y que es parte de un problema estructural es la legislación electoral. El problema central de la regulación de las contiendas electorales tiene que ver con una mala legislación electoral que ataca problemas de fondo y con abuso por parte de los partidos políticos y de los gobiernos de fenómenos de clientelismo electoral, de uso de recursos públicos, de desvío de fondos públicos para fondear campañas y generar toda esta estrategia de clientelismo que, en mi opinión, está degradando mucho la calidad de las contiendas en México. ¿Sí? Estas uniones tan PRD que ya se visualiza que vayan juntas para 2018, ¿es recomendable que un país tenga un gobierno con 2 extremos ideológicos, uno de izquierda y otro de derecha, o es mejor que haya un proyecto de centro? Estás haciendo una pregunta que sale del análisis de esto. A mí me parece que lo que explica este fenómeno es que hay y sigue habiendo en la política mexicana un clivaje electoral PRI-anti-PRI, y que en los últimos 20 años lo que ha definido buena parte de las luchas electorales ha sido el eje PRI-anti-PRI, que si bien recordamos el eje discursivo de Vicente Fox cuando compitió para presidente de la República fue vamos a sacar al PRI de los pinos, y ese eslogan resume mucho este ánimo de derribar al PRI como si fuese la causa de los problemas estructurales de corrupción y mal gobierno en México. Ahora ese clivaje PRI-anti-PRI ha regresado. Bueno, está presente desde las elecciones de 2010 a nivel local, estuvo presente el año pasado la coalición PAN-PRD fue nuevamente en este clivaje PRI-anti-PRI, y está claro en el anuncio de este fin de semana de decir el tema central de 2018 es sacar al PRI del poder. Ahora se puede gestar otro clivaje que es AMLO-anti-AMLO, y claramente esta coalición PAN-PRD no solamente quiere sacar al PRI, sino dijo textualmente en los últimos días que había que sacar al PRI del poder, pero evitar la polarización de Morena. Entonces se están creando 2 clivajes que se van a intercruzar, que es el eje PRI-anti-PRI, AMLO-anti-AMLO. ¿Cuál será el resultado de estos 2 clivajes que se van a cruzar y cómo van a afectar el voto estratégico y la formación de coaliciones? Creo que ese es un ejercicio interesante que veremos en los próximos meses. Pero ambos clivajes son muy importantes. En el Estado de México muchos electores que querían como prioridad sacar al PRI del poder, pero por otro lado les daba el temor de que sacarlo significara que Morena llegara. Y muchos de estos electores en este dilema acabaron votando, algunos por el PRI, o algunos diciendo voy a votar por el PAN, aunque no sea una opción
parece que en estos clivajes que se contraponen, lo mejor es tener dos opciones de voto para votar por quien quieres y luego para evitar que la peor opción gane. Imaginen si hubiese habido segunda vuelta en el Estado de México, ¿qué habría ocurrido? Una de las cosas que lleva a la gente a la mayor insatisfacción con los resultados de la elección es que en ocasiones gana el menos querido, el menos deseado, el más rechazado. 7 de cada 10 votantes en Coahuila, en el Estado de México, querían un cambio. Y ese cambio no se materializó por estos problemas de coordinación entre los votantes que se dan cuando no hay dos vueltas de votación. Entonces, al final, el electorado queda muy insatisfecho por este problema. Gerardo Cedillo de Enfoque acá, en fondo. Yo quisiera preguntarles si pudieran hablar algo, tienen algún registro de cuánto es el dinero ilícito que ingresa a las campañas. Habla usted que, bueno, pues realmente, digamos, los topes de campaña se rebasan por mucho, que en realidad el dinero público es rebasado por bastante más, lo decían en el análisis que hacían del voto, o de cuánto cuesta cada voto. ¿Tendrían ustedes un estimado de cuánto es el dinero ilícito que ingresa a las campañas? Y por ilícito no me refiero solamente al que ingresa del narco o digamos de entes extraños, sino en general a los extras pues, que van metiéndose en las campañas electorales. Hay quien habla de que prácticamente el 90% de los recursos ya son externos y le quisiera preguntar en este sentido también como segunda pregunta, ¿qué opinión tendría de que de plano ya se elimine el financiamiento público de las campañas? Hace 3 años Integrala llevó a cabo un estudio que fue publicado sobre las fortalezas y debilidades del sistema electoral mexicano, y en ese momento estimamos que por cada peso registrado ilegal de financiamiento que fluye a las campañas habría al menos 3 pesos de financiamiento ilegal no reportado. En este momento en Integral estamos llevando a cabo un estudio más sistemático, más amplio de los últimos 20 años para poder estimar con más precisión cuánto están costando realmente las campañas de gobernador. No tenemos los datos porque es un estudio de progreso, pero sí puedo asegurar que la evidencia anecdótica es que los topes de campaña de gobernador se rebasan con frecuencia en varias veces. 3, 4, 7, 8, depende de la entidad, depende de la competitividad. Una cosa buena de la democracia mexicana, que es el arribo de la mayor competitividad, ha tenido como consecuencia negativa el mayor influjo de recursos ilegales a las campañas públicos y privados para ganar elecciones, lo cual a su vez estimula la corrupción de los gobiernos. El Sistema Nacional Anticorrupción no va a poder funcionar si no se resuelve antes el problema de la corrupción en el financiamiento de las campañas. Es un paso previo, indispensable y necesario, de tal forma que el estudio está en proceso, pero sí puedo asegurar que los candidatos y las campañas gastan varias veces más de lo que la ley permite, que por cada peso público formal de financiamiento que da el INE o los INES locales a las campañas, fluyen al menos en promedio 3 veces más para las campañas políticas. La otra pregunta era sobre... ¿Si se refiere de plano Dios al financiamiento público? No, de ninguna manera. De ninguna manera. El financiamiento público debe prevalecer, pero me parece que lo que debe cerrarse la puerta es el financiamiento y el desvío de recursos públicos y transparentar y legalizar el financiamiento privado. Me parece que los límites que hay hoy al financiamiento privado son demasiado exiguos y reducidos. Los fondos privados de cualquier manera están fluyendo con o sin permiso de la ley, de tal forma que lo mejor sería mantener el fondeo público como la vía primordial para aumentar los límites del financiamiento privado. Y sobre todo, lo que tenemos que atacar estructuralmente es por qué los partidos requieren tanto dinero para ser competitivos. Y una razón, no la única, pero una razón es que tienen que pagar cantidades enormes para el clientelismo electoral, más allá de que tenga o no resultados el día de la jornada.
Buenos días, Abigail Cruz del Sol de México. Preguntarle, expresidente, si esta creación del frente opositor tendría que ser un externo, una persona externa, para que no se dibuje ni el PAN ni el PRD, o para que no haya conflicto y aborte este frente. ¿Cuál sería su opinión? Y por el otro lado, el miércoles se aprueba ya los lineamientos, ya no se les va a permitir a los presidentes nacionales pues salir en spot. ¿Qué opina al respecto? En la primera pregunta, no soy periodista ni panista, así es que no sé qué decirle. Lo único que sé es que es un paso complicado, porque una cosa es lo que definen las élites de los partidos y otro es cómo reaccionen las bases de los partidos. Que el candidato tiene que ser aceptable a ambas partes. No sé si debe ser interno o externo. La verdad es que no quisiera especular porque no es mi papel, porque no soy miembro de ese partido. Respecto a la segunda pregunta, que fue sobre los lineamientos. Mire, este es un ejemplo de la paranoia de la legislación electoral mexicana. Uno de los grandes problemas de la legislación electoral mexicana desde 2007 es la sobreregulación. Entonces, cada vez que tú sobreregulas, vas creando más espacios para la simulación de esa misma legislación. Y entonces, en aras de dotar a los partidos políticos de spots gratuitos para disminuir el costo de la democracia, se dijo entonces, se ha creado esta estrategia de abuso por parte de los presidentes de los partidos políticos. Y ahora el INE quiere evitar ese abuso creando unos lineamientos específicos donde tiene que poner una definición sobre la centralidad de los candidatos, tiene que poner una definición sobre la modalidad, el uso, el propósito de los spots. Entonces imaginen a ustedes a una autoridad electoral que tiene que establecer lineamientos para definir en qué situaciones o no pueden aparecer en spot presidentes de los partidos políticos. Y hoy vamos a tener al INE revisando spots, no solamente para revisar su contenido, sino para revisar la centralidad de las personas que aparecen en esos spots. Simplemente creo que este resultado es un resultado ridículo de un proceso de sobreregulación de una legislación que lo que debería de ser es simple y poderosa y ir al fondo de los problemas en 2 o 3 temas. Esto es simplemente tratar de controlar el abuso de los políticos con más regulación para después darnos cuenta que va a haber un nuevo abuso, que habrá que volver a regular, y esto es un camino que no tiene fin. Pues muchísimas gracias, muy buenos días. Y bueno, queridos amigos, es así como estuvimos desde la Torre Mayor presentando este estudio de Integralia 2017. Doctor, ¿algo más que usted quisiera agregar? No, nada más. Gracias por haber estado aquí presentes y en el estudio. Muchísimas gracias, doctor Ugalde. Y pues, queridos amigos, recuerden que pueden encontrarnos como Norman Patrón o NP25 TV en cualquier buscador y por supuesto más información en www.normanpatron.com. En la cámara estuvo María Alejandra Vadillo, yo soy Norman Patrón, muchísimas gracias, hasta pronto.